tardes a todos. Espero que estén muy bien. La siguiente semana, que sería la semana 3 que no tuvimos clase, y como ya terminamos de leer Romanos capítulo 2, entonces podemos de una vez comenzar con capítulo 3. Y esta semana pues no había tarea, no va a haber tarea ni ningún examen. Entonces nos podemos enfocar en Romanos capítulo 3 y si logramos terminar podemos seguir con Romanos capítulo 4. Pero entonces también tenemos los capítulos o las páginas que cada estudiante debe leer. Esta semana, la idea es que todos podamos leer de las páginas 53 a la página 78. Y con eso, pues ir complementando lo que vamos aprendiendo en lo que lo que vamos estudiando del libro de Romanos, que este pueda ser un complemento para la lectura de la semana. Entonces, vamos a continuar esta semana entonces con Romanos capítulo 3. La idea es que lo podamos cubrir todo y vamos igual a ir de manera, vamos a seguir de versículo a versículo, aprendiendo poco a poco y bueno, vamos a hacer eso. Entonces, esta semana, entonces, como les digo, vamos a comenzar con Romanos capítulo 3. am, y la idea es poder leerlo de manera pausada y detallada. Hay muchas cosas de las cuales este capítulo habla, que vamos a tocar el día de hoy y va a ser bien chévere que todos podamos dialogar. Yo también los quiero escuchar. Entonces, antes de comenzar, pues me gustaría que cada uno pudiera cerrar sus ojos, que cada uno pudiera entregarle este tiempo al Señor. Todo lo que nosotros sabemos de la palabra es porque Dios nos lo ha revelado. Es por medio de su Espíritu Santo que podemos nosotros tener esta revelación de su palabra. Entonces, vamos a pedirle al Señor que pueda abrir nuestros ojos, que podamos entender el texto, que podamos unir, ¿no? los diferentes puntos, lo que él ha hablado en Romanos capítulo 1, lo que ha hablado en Romanos capítulo 2, para poder seguir en el mismo hilo conductor de la carta de Pablo a los romanos. Entonces, los invito a que donde están puedan cerrar sus ojos. Señor, hoy te damos gracias por este día. Te damos gracias por una oportunidad que nos das nuevamente de estudiar tu palabra. Gracias porque el día de hoy tú te sientas a la mesa con nosotros y, y es gracias a tu Espíritu Santo que podemos hoy entender la palabra. Te damos gracias porque cada vez, Señor, que nos sentamos a la mesa contigo, Señor, aprendemos, somos redargüidos. Tu palabra nos nutre, trae refrigerio a nuestros huesos. Así que hoy te damos gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das. Reconocemos, Señor, el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra, de pertenecer a este instituto bíblico y ponemos, Señor Jesús, nuestra vida en tus manos y pedimos, Señor, que el conocimiento y la revelación que obtengamos el día de hoy, Señor, no sea solamente no sea solamente para que nosotros podamos enorgullecernos o para que el orgullo entre en nuestro corazón, sino que sea para que con el conocimiento y entendimiento de tu palabra, Señor, podamos servirte de una mejor manera, que podamos poner en práctica lo que aprendemos para poder ser de bendición en la congregación en la que tú nos has colocado, Señor. Que podamos ser tus manos y tus pies, Señor Jesús, y que tú puedas usar nuestros dones y talentos, Señor, al recibir esta palabra en nuestra vida. Hoy pedimos, Señor, que seamos un suelo fértil, Señor Jesús, que seamos buena tierra, para que al tú sembrar la semilla de tu palabra en nosotros pueda dar fruto, Señor. Y no solamente fruto para nuestras vidas, Señor, sino que nosotros también podamos, Señor, llevar fruto a nuestras iglesias, a los diferentes ministerios a los que pertenecemos, Dios, para que podamos extender tu reino y podamos compartir de tu palabra. Te amamos, te damos gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para comenzar, los invito a que podamos abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 3. Ahí donde ustedes eh, lo tengan a la mano. Romanos capítulo 3, me lo voy a ir abriendo por acá. Para comenzar, vamos a leer Romanos capítulo 3 del versículo 1 al 2. Vemos que aquí comienza el apóstol Pablo, ¿no? A escribir, ¿no? Entonces, en el tercer capítulo, pues, es un comienzo bien interesante porque, digamos que después
de simplemente reprender a los judíos, ¿no? Por sentirse superiores a los gentiles debido a su origen étnico y circuncisión, ¿sí? Que es lo que él viene hablando en el capítulo 2 a finales. Si vamos al versículo 25, recordemos que él hablaba acerca, él dice, por ejemplo, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, él estaba hablando un poco de la hipocresía, ¿no? Del pueblo judío, hablaba de que ellos se sentían superiores al pueblo gentil, a los finales, al final del capítulo 2, tanto que él dice que lo que es necesario es una circuncisión, pero del corazón, ¿sí? En espíritu. Entonces, ahí termina el capítulo 2. Ahora que comenzamos a leer el capítulo 3, vemos que ahora él hace la pregunta, ¿no? Al comenzar, él dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿Sí? Eh, parece que Pablo, en el segundo capítulo, hubiera dicho, no hay ningún beneficio en ser judío, en el capítulo 2, como que hubiera terminado así el capítulo, pero Pablo reconoce que hay un lugar especial, ¿sí? Que tienen los judíos en el corazón de Dios. Por eso dice que ellos recibieron la ley, ¿sí? Y es un beneficio que no es uno pequeño, ¿sí? Veamos que dice en el versículo 1, dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Sí? Y luego vemos que al comenzar el versículo 2 dice mucho, en todas maneras. ¿Sí? Es porque el pueblo judío ha sido el pueblo escogido por Dios, sí, inicialmente, y ahí tienen un lugar especial en el corazón de Dios, ¿sí? Tienen un lugar especial en el corazón de Dios y el Señor los escogió y a ellos fue dada la ley. Ahora, luego Pablo en el versículo 3 y versículo 4, como leía el hermano Evaristo, hace unas preguntas retóricas acerca de la infidelidad de ciertos judíos. Vamos a leerlas. Él dice, pues si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces, vemos la respuesta del apóstol que dice, de ninguna manera, ¿sí? O en otras palabras, ciertamente no, ¿sí? Entonces, lo que el apóstol Pablo comienza a hablar ahorita es acerca de la fidelidad de Dios, ¿sí? Y de cómo la fidelidad de Dios resiste a la infidelidad humana, ¿sí? No importa los millones digamos, de mentiras o de pronto la deshonestidad del hombre, Dios siempre será veraz, ¿sí? Un punto que luego Pablo conecta con el juicio de Dios. Después de que termina, ¿no? Hablar de que la palabra ha sido confiada al pueblo judío, comienza a hablar un poquito acerca de la fidelidad de Dios. Entonces era lo que leíamos, que él hace una pregunta retórica y él dice, pero si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y vemos pues que la respuesta aquí del apóstol Pablo es de ninguna manera, ciertamente no. ¿Sí? Y habla acerca de cómo la fidelidad de Dios puede resistir la infidelidad humana, ¿sí? Y como yo les decía, entonces no importa el millón de mentiras o de fallas, Dios siempre será veraz. Em, un punto que, como les decía, el apóstol Pablo luego conecta con el juicio de Dios, y es que Dios siempre dirá la verdad, por así decirlo, ¿no? En el día del juicio. Entonces, él termina diciendo, en el versículo 4 dice, em, voy a leerlo todo. Dice, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, a esto me refería cuando decía que Dios siempre dirá la verdad y en el día del juicio lo dirá, ¿no? Por así decirlo, para leer de los versículos 5 al 8. Este versículo, bueno, es bien interesante porque, bueno, estos versículos son bien interesantes porque vemos que el apóstol Pablo se vuelve un poco filosófico, ¿no? Eh, Comienza a hablar entonces, dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué
aún soy juzgado como pecador. Y eh, es bien interesante esto porque digamos que Pablo puede ver más allá, digamos, de algunos argumentos, ¿sí? Eh, Más allá de la conducta, más allá de la noción de una conducta injusta, eh, podría alguna vez, digamos que podría de alguna manera servir para realzar el carácter justo de Dios. Él dice que es como un argumento humano, ¿sí? Él dice que por un lado, nada, incluyendo nuestra propia justicia, puede jamás aumentar la justicia de Dios, ¿sí? Es como si él dijera que la justicia es como una proposición de todo o nada, ¿sí? Eh, es como decir que uno no es como decir yo soy 75% justo, ¿sí? Que el apóstol Pablo dice o lo eres dice o lo es o no lo es, ¿sí? Entonces, lo que él dice es como, así que ninguna cantidad de pecado puede hacer a Dios más santo en comparación a lo que ya es, ¿sí? Por eso él dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, estoy en el versículo 5. Versículo 6 dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Sí? Entonces, en segundo lugar, digamos que la idea de que el juicio implica injusticia, ¿sí? Que es como la pregunta filosófica que hace el apóstol Pablo, entonces Dios no podría haber sido juez, ¿sí? Lo cual claramente, pues, lo es en todas las escrituras judías y en la mente de los judíos, que es a los que Pablo les está hablando. Entonces, la idea aquí eh, representa como el antagonista, ¿sí? No está claro si hay una persona real haciendo estas preguntas o si Pablo está presentando algún argumento antagónico, por eso él dice, y yo estoy leyendo desde la Reina Valera, y aquí dice, hablo como hombre, él dice aquí, hablo como hombre, no sé si él está como obteniendo este papel como antagónico, eh, de decir como hagamos el mal para que venga el bien, ¿sí? Que pues es una completa, no tiene sentido para el apóstol Pablo. Entonces, básicamente se afirmaría que el bien puede surgir del mal, ¿sí? Por lo que debemos hacer el mal, ¿sí? Es como la pregunta que está haciendo el apóstol Pablo. Y si bien Dios ciertamente puede sacar bien del mal, porque lo vemos en Romanos 8 capítulo 28, nunca debemos intentar hacer el mal, ¿sí? Incluso si pensamos que puede llevarnos al bien, que es un poco el argumento que el apóstol Pablo está tocando. Porque él dice, por ejemplo, al final del versículo 8 él dice, hagamos males para que venga el bien. Es una pregunta que él hace, para que vengan bienes. Entonces, también como que él quita este argumento de el fin justifica los medios, porque igual las personas seguirán siendo juzgadas por sus acciones, ¿sí? Eh, Esto elimina entonces, digamos, la teoría de que el fin justifica los medios. Entonces, voy a recapitular un poquito este versículo 5 y el versículo 8. El apóstol Pablo está tomando como un papel de antagonista, ¿sí? De un papel de antagonista. Él está diciendo, hablo como hombre, que ahí está subrayado. Él dice, hablo como hombre. Él dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, o sea, está diciendo, y si entre más malos somos, dice, entre más malos seamos, más se resalta la santidad de Dios. Y como cuanto más malos somos, más se resalta cuán justo es Dios, ¿sí? Eh, y luego él dice, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Luego dice versículo 6 de ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Entonces, fíjense que como les digo, Pablo se vuelve un poco filosófico, ¿sí? Preveyendo como algunas personas, y esto lo vemos mucho en los teólogos del siglo XX y siglo XXI, que muchas personas pueden interpretar la gracia de Dios o incluso tratar de usarla como un momento de, oh, te pillé, te encontré. Pero Pablo puede ver como más allá de estos argumentos, ¿sí? Lo que él está diciendo es que
la noción de que una conducta injusta podría de alguna manera servir para realzar el carácter justo de Dios es un argumento humano, ¿sí? Entonces, por un lado, nada, incluyendo nuestra propia justicia, puede aumentar la justicia de Dios, porque fíjense que él dice, eh, ¿cómo juzgaría Dios al mundo en el versículo 6? Él hace esa pregunta, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Sí? Y luego dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Entonces esto era lo que les decía, que la justicia es una proposición de todo o nada, ¿sí? Dios es 100% justo, ¿sí? Aunque, como dice el apóstol Pablo, aunque yo mienta para que la gracia de Dios, para que la verdad de Dios abunde, eso igual, el apóstol Pablo dice, aún sigo siendo juzgado como pecador, ¿sí? Entonces, también aquí va un poco el tema, digamos, de la Inquisición, el tema digamos, las cruzadas, todo esto que eran, el fin justifica los medios, pero el apóstol Pablo está diciendo, no, el fin no justifica los medios porque vas a seguir siendo juzgado como pecador, es lo que le dice. Porque lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque aquí él hace la pregunta y dice, pero ¿y qué pasa si yo diciendo mi mentira, eso hace que la verdad de Dios abunde? ¿Sí? Pero el apóstol Pablo dice, no, porque aún seguirá siendo juzgado como pecador. ¿Sí? Versículo 8 dice, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces, eh, como les decía, de ninguna manera una cantidad de pecado puede hacer más santo a Dios o en comparación a lo que ya es, porque Dios ya es santo completamente, ¿sí? Eh, y Dios ya es un Dios justo, 100% justo y 100% santo, ¿sí? Y la clave para entender este versículo está en el versículo 7, el por qué aún soy juzgado como pecador, ¿sí? Entonces, es como lo que le está diciendo, entonces lo que le dice el apóstol Pablo al pueblo aquí judío, se refiere a los judíos, es, el fin no justifica los medios. Y aunque ustedes quieran mentir para que sea exaltada la verdad de Dios, aunque ustedes quisieran de pronto calumniar o hacer esto, o herir a esta persona, o hacer lo otro, o castigar a esto, castigar lo otro, eso no va a ser más justo a Dios, porque Él ya es justo. ¿Sí? Él ya es justo, Él ya es santo, ¿sí? Aunque ustedes quieran hacer el mal para que venga el bien, entonces dice, el fin no justifica los medios, ¿sí? Porque las personas seguirán siendo juzgadas. Es como la clave para entender estos versos que está en el versículo 7, la pregunta que él hace, él, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Sí? ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Sí? Entonces, después de estos versículos, lo que uno puede concluir es que pues nunca debemos intentar hacer el mal, ¿verdad? Incluso si nosotros pensamos que este mal nos puede llevar a un bien, ¿sí? Entonces, pues hay una teoría que muchas personas, digamos, utilizan, incluso gobernantes, personas, que es el fin justifica los medios. Pero el apóstol Pablo aquí está diciendo el fin no justifica los medios porque seguirás siendo juzgado por tus acciones, ¿sí? Entonces, cobra sentido lo que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Porque él dice, si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, ¿sí? Si por mi injusticia, digamos, en la Inquisición lo que hacían, ¿no? Perseguir a las personas, quemarlas, asesinarlas, era terrible, todo para que se realzara la justicia de Dios. Pues obviamente eso no era lo correcto, ¿sí? Obviamente eso no era lo correcto porque lo que hacía era traer más condenación a las personas. ¿Sí? Es como decir, yo voy a decir esta mentirita para que todo salga a la luz. No, porque pues igual yo estoy haciendo el mal, ¿sí? Y eso no va a realzar la justicia de Dios, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, fíjense que aquí el apóstol Pablo toma como un puesto de antagonista. Por eso él dice, hablo como hombre, ¿sí? Esto no es algo que el apóstol Pablo obviamente diría, pero él dice, estoy tomando el lugar de una persona, el papel de antagonista, que sería lo que una persona diría, ¿sí?
Pero si yo quiero resaltar la justicia de Dios, entonces voy a decir estas mentiras. Yo quiero resaltar la justicia de Dios, entonces voy a participar en esto y voy a hacer lo malo, ¿sí? Y digamos que no solamente está relacionado de pronto con, digamos, es un versículo que está claro en cuanto a no debemos hacer cosas nosotros para resaltar la justicia de Dios, cosas malas, porque Dios ya es totalmente justo, ya es totalmente santo, pero también se puede tomar como nunca hagamos nada malo a pesar de que nos llevaría algo bueno, ¿sí? Nosotros como personas. Y muchas personas que terminan en negocios ilícitos o personas que terminan haciendo cosas que pueden herir a otros porque dicen el fin justifica los medios. Pero aquí nosotros aprendemos que el fin no justifica los medios, porque como dice el versículo 7, que es la clave para entender esto, dice, porque aún soy juzgado como pecador. Pero si por el apóstol Pablo dice, ¿por qué? Aquí dice, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Sí? Pues porque yo no puedo resaltar la justicia de Dios haciendo el mal. Dios ya es santo, Dios ya es justo completamente, 100%. Entonces, si yo quisiera resaltar la justicia de Dios haciendo el mal, eso me condena, ¿sí? Eso trae condenación. Porque él se hace la pregunta y dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Bueno, porque Dios es santo, Dios es justo, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice es, el fin no justifica los medios, ¿sí? Por más de que yo quiera traer justicia y resaltar la justicia de Dios, y lo que hacía la gente en la Inquisición, que era, voy a matar a esta persona que eh, aparentemente es un daño para la sociedad y es una amenaza para la iglesia, lo voy a matar. ¿Sí de verdad estoy resaltando la justicia de Dios o estoy siendo movido en emociones y estoy cometiendo acciones malas, acciones equivocadas para que la justicia de Dios sea resaltada? ¿Sí? Yo no necesito resaltar la justicia de Dios porque Dios ya es justo y yo no necesito hacer cosas malas o mentir para que la verdad de Dios abunde, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo. Yo no necesito hacer eso, no lo necesito hacer. Entonces él está como confrontando a las personas, les está diciendo, no hagan eso, no hagamos males para que venga el bien, no lo hagamos, ¿sí? Porque seguiremos siendo juzgados. Y esta es la clave para entender el versículo. El somos juzgados como pecadores si nosotros hacemos el mal buscando el bien, ¿sí? Por eso el fin no justifica los medios. Es como el argumento principal de este pedacito de texto. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 18. Este pasaje del pecado, ¿no? Y a veces digamos que una de las preguntas que la gente se puede hacer es, ¿cómo es posible que un solo pecado me envíe al infierno por la eternidad? ¿Sí? ¿No parece esto, digamos, un poco excesivo? Es como si el crimen, es como si el crimen no se ajustara, digamos, de manera apropiada al castigo. Pero algo que debemos entender y que el apóstol Pablo hace bien claro aquí en estos versículos, no es solamente lo que haces, sino contra quién lo estás haciendo, ¿sí? Si yo, digamos, este es un caso hipotético, digamos, si yo voy a golpear a un tipo en la calle y alguien lo ve, se enojará y me dirá que probablemente lo que yo hice no está bien, ¿verdad? Pero si yo golpeo al presidente de los Estados Unidos, pues el resultado será completamente diferente debido a la persona a la que yo golpeé, ¿sí? Y debemos entender que nuestro pecado es contra Dios Todopoderoso, y por eso la pena aumenta. Y, y algo que, digamos, podemos tener en cuenta es, digamos, uno puede más o menos determinar la importancia o la gravedad de pronto a veces de nuestro pecado cuando examinamos cuánto nos costó eliminar este pecado, ¿sí? Eh, digamos, porque muchas veces el valor de algo se determina por lo que cuesta.
y los invito a que pues uno determine la intensidad de su pecado por lo que Dios tuvo que hacer para perdonarnos, ¿sí? Eh, Cuando uno lo expresa, digamos, en estos términos, el pecado comienza a adquirir un significado nuevo y se puede decir que un poco más malvado, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo compré esta botella y no me costó casi nada, ¿sí? No me costó casi nada. Pero para que tú y yo fuéramos libres de la maldición del pecado, hubo un precio que se tuvo que pagar, ¿sí? Eh, y pues Cristo en la cruz es el precio que tuvo que pagarse para que tú y yo fuéramos libres de la maldición del pecado. Entonces, una forma en la que nosotros podemos reconocer la gravedad de nuestro pecado también es cuando lo comparamos con la justicia de Dios. Um, este es otro, bueno, un ejemplo un poco chistoso, pero digamos que si un extraterrestre, ¿no? Cayó desde el cielo y vio, digamos, a mi hija, ¿no? Jugar fútbol. Y si ella fue la mejor jugadora de fútbol, no sé qué, por 4 años, el extraterrestre podría pensar que es la mejor jugadora del planeta, ¿sí? Pero ¿qué pasa si luego la tomo y la pongo en un campo, no a mi hija, contra Messi o Cristiano Ronaldo? Pues en comparación con las otras niñas, ella era buena, pero comparada con Messi o Cristiano Ronaldo, pues ella era terrible. Entonces, cuando comparamos nuestra bondad con la bondad de Dios, no existe una comparación, ¿sí? Vemos cuán completamente pecadores somos cuando nos comparamos con la justicia de Dios y con el precio que tuvo que pagar Cristo para que nosotros fuéramos libres de todo pecado, ¿sí? Y la buena noticia es que Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Y aquí nosotros leemos en el versículo, dice, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quienes hagan lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces no hay nada que se compare, ¿sí? Nada. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, toda esta sección refleja una escena, como en un tribunal. Vemos la acusación en el versículo 9, que dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo el pecado, ¿sí? Vemos aquí también la evidencia en los versículos 10 y 17, ¿sí? El versículo 10 dice, como está escrito, versículo 17, y no conocieron camino de paz. De los versículos 10 al 17, perdón. Aquí vemos toda la evidencia, ¿no? En el tribunal, ¿sí? Como les digo, entonces en el 9 está la acusación, en el 10 está toda la evidencia, del 10 al 17 está toda la evidencia, y el escenario de la sala está en el versículo 19, que dice, pero sabemos, perdón, 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y vemos entonces el veredicto en el verso 20, que dice, ya que por obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, observemos que el judío no está ni en mejor situación que el gentil, ni en desventaja respecto al gentil, ¿sí? ¿Y por qué? Porque independientemente de la etnia, todos somos pecadores.
y estamos bajo la condenación del pecado. Es lo que el apóstol Pablo nos da a entender acá. Y observemos la manera en la que Pablo diagnostica la condición humana. Y luego comparémosla con la forma en la que la mayoría de filósofos y políticos y casi cualquier persona que conozcan describe la condición humana, ¿sí? La mayoría de personas en redes sociales hablan de que el hombre es inherentemente bueno, y que todos necesitamos aprovechar lo bueno que hay en todos, en todo y todo lo que está a disposición de nosotros. eh, pero el mensaje en las escrituras es claro, es supremamente claro. El hombre es malo y por nuestra cuenta somos seres, dice, depravados, que no buscamos a Dios. Él dice, en versículo 14, dice, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. Entonces esto es fuerte, esto es bien fuerte, esto es bien fuerte. Eh, y, digamos, llama mucho la atención, ¿no? Y uno hace la comparación acerca de cómo las personas del mundo describen al hombre y cómo las escrituras describen al hombre. Y, y, y es solo el llamado de Dios lo que incluso nos hace buscarlo, dice. Y aunque la presencia de otras religiones puede hacer que algunos vean esto como un ejemplo de personas que buscan a Dios, Pablo no estaría, digamos, de acuerdo en esto tampoco. Es un ejemplo, esto es un ejemplo del vacío dentro de cada persona para la adoración, pero no refleja a aquellos que buscan al único Dios verdadero. Y las escrituras enseñan que es Dios quien nos busca, nos elige, nos llama, no, no es al revés, ¿sí? Eh, y siento que los versículos 13 y el versículo 14 son dignos de mencionar porque Pablo se centra en las palabras lenguas, gargantas, labios, boca, ¿no? Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, ¿sí? Y lo habla como ejemplos de la pecaminosidad del hombre, ¿sí? Y debemos tener mucho cuidado nosotros con las palabras que usamos, porque nuestra boca muchas veces es propensa al pecado. Y al leer la descripción de esto, uno se, digamos, toca un poco el corazón porque es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Y de pronto al leer la descripción de los perdidos, ¿no? Algunos pueden mostrarse escépticos de pronto a la veracidad de esto, porque uno dice, pues, no conozco gente así, no conozco gente que sus pies se apresuran para derramar sangre, o no conozco gente que su boca está llena de maldición y amargura, no conozco gente que sepulcro abierto es su garganta. eh, pero uno puede decir, bueno, los incrédulos que conozco no derraman sangre fácilmente o no hablan mal continuamente. Y si bien esto puede ser cierto, debemos comprender que las personas también son producto de su entorno y que nuestras culturas, particularmente en Occidente, han sido profundamente influenciadas por valores judeocristianos. Si se quitara la influencia de la ética social cristiana, pues el comportamiento social sería considerablemente diferente. Eh, De hecho, aquí en Estados Unidos hubo unas protestas cuando murió un señor que era de tez morena y él muere y se ocurrió todo un escándalo y hubo violencia, destrucción en las ciudades de Portland y de Seattle. Y podemos ver que pues sí estamos en una sociedad impía, si estamos en una sociedad impía. eh, y lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo es, eh, todos han fallado, todos han fallado, todos han fallado. Y es como una sala de tribunal, ¿sí? Es como una sala de tribunal donde dicen, por esto has fallado, ¿no? Y sacan todo. Y la humanidad por esto ha fallado, porque la humanidad ha mentido, la humanidad se desvió,
del camino, la humanidad no ha hecho lo bueno, la humanidad, su lengua ha engañado, la humanidad, ¿no? Se ha apresurado a derramar sangre, la humanidad no ha conocido los caminos de la paz, vemos todavía que hay muchas guerras, que no existe la paz. eh, y inclusive uno piensa en una sociedad pacífica, cuando ocurre algún malestar, algo se desata, ¿no? El caos, se desatan, ¿no? Las protestas, la violencia, la gente es movida por esa naturaleza pecaminosa. Y dice en el versículo 18, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, no hay temor de Dios delante de estas personas, porque obran como obran, actúan como actúan. Pero entonces el versículo 19 con esto, versículo, perdón, 19, que es lo que vamos a leer ahorita, del 19 al 20. No sé si ya lo leímos, no lo hemos leído. Vamos a leer 19 al 20. Fijémonos que lo que el apóstol Pablo dice aquí es como predicar la ley brinda al pecador la oportunidad de saber qué es pecado. Solo por la ley sabemos lo que es, ¿no? El pecado. Es como decir, si yo conduzco a 55 kilómetros por hora, en una zona escolar donde sería 15 kilómetros por hora, pues la ley, ¿no? Son las señales que indican el límite de velocidad, ¿sí? Y la ley es necesaria para informar al pecador de su pecado. Em, y pues esta es la base, ¿no? Para entender el pecado. Y la ley fomenta como este esfuerzo para que las personas sepan qué es el pecado, pero el esfuerzo humano inevitablemente no alcanza el estándar divino, ¿sí? Y el propósito de la ley es guiar la conducta, ¿no? Como acá dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ¿sí? Entonces, este esfuerzo humano no alcanza, como les digo, el estándar divino y el propósito de la ley es guiar la conducta, no proporcionar un método para presentarse ante Dios sobre la base de la propia justicia, ¿sí? Hay un estudioso de la palabra y él dice que él señala que es la regla de la ley la que nos muestra cuán torcidos somos, ¿sí? Y, y el apóstol Pablo, él ya había expuesto su caso, ¿no? Dice, la gente se ha apartado del conocimiento de Dios, se ha revelado la creación y se ha desagradado, ¿no? Lo leímos en los capítulos 1 y capítulo 2. Dice que comenzaron a adorar la creación, no al creador. Dice que el judío que tiene la ley no ha obedecido la ley, por lo tanto no está en mejor situación que el gentil. Dice luego que tanto los judíos como los gentiles, los judíos como gentiles, perdón, caen bajo la condenación del pecado. Pero la pregunta que uno puede decir es, ¿hay una esperanza? Y en los versículos que siguen se nos presenta la justicia de Dios. Y es una justicia que no tiene nada que ver con nuestro desempeño, sino con la provisión de Dios en Cristo. ¿Sí? Eh, entonces, eh, es bien importante esto para entender la justicia de Dios y, porque él dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, como les digo, es el conocimiento del pecado, sí, es el conocimiento del pecado. Eh, y durante las escrituras nosotros vemos la fe en Cristo, vemos la fidelidad de Cristo, ¿sí? Eh, vemos que es por la obra de Cristo, ¿sí? Sí, por la ley tenemos entendimiento de lo que es pecado, pero por la obra de Cristo eh, es que nosotros podemos alcanzar, ¿no? Este estándar, que sí podemos decir estándar divino, ¿sí? Am, entonces, hay una discusión que vamos a tocar la siguiente semana am, para entender un poco este tema de la fe en Dios y la fidelidad de Dios, que es un tema ya
de traducción de la Biblia que me gustaría tocar con ustedes para escucharlos. ah, es una discusión que se llama Pistis Christou. ah, y lo vamos a tratar la siguiente semana para no me quiero adelantar al tema, pero es bien interesante y me gustaría tocarlo. De los versículos 21 al 26. Vemos aquí, como decía el hermano, segundo, ¿cuál era? El hermano Alex, a las malas noticias rápidamente le siguen unas buenas noticias, ¿sí? Dios ha abierto un camino para la salvación mediante el sacrificio de su Hijo Jesús. Es lo que dice el apóstol Pablo. Él afirma que la ley no puede salvar, pero también dice que la ley y los profetas hablan del camino que Dios ha hecho a través de Jesús, ¿sí? Am, y Dios proporciona la justicia, su justicia a todos los que creen, ¿sí? Y es imperativo que tomemos nota de las diferencias aquí, ¿sí? Y los invito a que si tienen su cuaderno podamos anotar algunas diferencias que encontramos en estos versos. En el versículo 23 el apóstol Pablo es muy claro en cuanto a que el pecado toca a todas las personas, ¿no? Versículo 23 él dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces Pablo es muy claro aquí en esto. Y es universal en su alcance y naturaleza, pero la justicia no se describe en un sentido universal, ¿sí? Incluso para los que son inclusivistas, ¿no? Que argumentarían que todos son salvos, eh, pero a través de Jesucristo en el versículo 24. Y eso no es lo que está escrito aquí. Vamos a leer el versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Pablo califica las declaraciones de salvación con las siguientes frases. Para todos los que creen o todos los que hacen efectiva su fe, ¿sí? No se puede creer en algo que no se conoce, ¿sí? No se puede tener fe en algo de lo que uno no es consciente, ¿sí? Entonces acá dice, por cuanto, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Jesús, de Cristo Jesús. Y Romanos 23, 3:23 es el comienzo del camino romano, ¿no? El camino romano se compone de estos cuatro versículos, del 23, perdón, capítulo 3 versículo 23, capítulo 6 versículo 23, capítulo 5 versículo 8 y capítulo 10 versículo 9, ¿sí? Y Pablo incluye a todas las personas en el mismo barco, ¿sí? No hay distinción de raza humana, sino dice que todos son pecadores, ¿no? Y la justicia que Dios proporciona viene de un regalo gratuito, que no se puede comprar ni se puede ganar, ¿sí? En cualquier caso, digamos, pues ya no sería un regalo si se pudiera ganar, ¿sí? Una de las tareas más difíciles de la humanidad caída es aceptar la justicia de Dios como un regalo. Con cada fibra de su ser moral, la gente quiere ganarse el favor de Dios. La gente quiere ganarse el favor de Dios. La gente quiere hacer cosas para ganarse esa aprobación. Um, y digamos que desde una perspectiva humana esto suena un poco, digamos, razonable, ¿sí? Hasta noble. Digamos, sin embargo, am, esto proporcionaría una base para que las personas alardearan. Y Dios no necesita ni desea nuestra ayuda para hacer lo que nosotros nunca podríamos lograr, ¿sí? No debemos subestimar la desesperanza de nuestra situación. Nosotros somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos, am, si no fuera por la obra de Jesús. Entonces, nuestra única respuesta es no tener la ceguera de rechazar el regalo más grande que se nos ha ofrecido, que es la redención, que es en Cristo Jesús. Entonces, aquí es bien chévere estos versículos porque um, Pablo explica que Dios
en su paciencia, ¿no? En su amor, permitió que eh, el castigo por nuestros pecados no fuera de una manera inmediata, ¿sí? Y completamente impuesto sobre nosotros, sino que permitió que recayera sobre Jesús, a quien Pablo describe como un sacrificio de expiación, ¿sí? Un sacrificio de expiación. Entonces, el término aquí yo creo adecuado sería propiciación, ¿sí? Que es como cuando una persona apacienta un poco su ira. Entonces, el pecado, nosotros hemos, pues, como cristianos sabemos que el pecado exige la ira de Dios, ¿sí? Pero Dios ha permitido que esa ira se derrame sobre Jesús en lugar de nosotros, si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, ¿verdad? Y al presentar a su Hijo como ese sacrificio expiatorio, Dios demuestra su justicia. En su paciencia le había permitido que pecadores en tiempos anteriores quedaran impunes con sus sacrificios. Eh, Sin embargo, no fue la negligencia por parte de Dios, sino una decisión de permitir que los pecadores anteriores pudieran quedar como impunes, ¿no? Por un periodo de tiempo. Pero pues Dios quería que fuéramos salvos una vez y para siempre, ¿sí? Y que solo hubiera un cordero que expiara el pecado del mundo. Y Cristo en la cruz, como lo leemos acá, eh, Cristo en la cruz es el sacrificio que satisface la naturaleza justa de Dios y trae salvación a la humanidad. Entonces, la justicia de Dios ha sido vindicada en este sentido, ¿sí? Y Él es a la vez un Dios justo y justificador de aquellos que tienen fe en Jesús. Y Dios es un Dios santo y por su propia naturaleza no puede, no puede recibir a personas que no son santas, ¿sí? Eh, entonces, es como si un cohete, ¿no? En el espacio, digamos que aquí está el sol y el sol está muy caliente y cuando el cohete se acerca sin la protección adecuada, pues no puede entrar al sol, ¿verdad? Porque pues se quema. Es como Dios es un Dios tan santo que si nos acercáramos a Él sin ser santos, podría ser peligroso y su ira podría ser desatada. ¿Sí me hago entender? Am, a eso me refiero. Entonces, porque Dios envió a morir a Jesús a la cruz, ¿no? Es como lo que estamos leyendo aquí. Eh, pues la mayoría de nosotros diríamos que fue para perdonar nuestros pecados y para restaurar nuestra relación con Dios. Y si bien, obviamente, esto es cierto, eh, este no ha sido el único motivo, ¿sí? Eh, la, la historia de la historia se trata sobre Dios, no sobre la humanidad. No se trata de nosotros. Y en el versículo 25 y 26, Pablo dice que Dios envió a su Hijo a la cruz. ¿Para qué? Dice, para derramar para demostrar su justicia y para mostrar que Él es justo y Él mismo es la justicia. Entonces, Dios envió a Jesús a morir como un medio para mostrar y demostrar también su autoridad, su justicia y su rectitud. La historia del mundo es sobre Él, no es sobre nosotros, no es sobre nosotros, ¿sí? Aquí dice en el versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, lo que les digo, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es la fe de Jesús. Perdón, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, es lo que les digo, no solamente vino a morir por nuestros pecados y a restaurar nuestra relación con Dios, pero también vino para demostrar la justicia de Dios, ¿sí? Y que Dios era un Dios justo.
Y Dios envía a Jesús a morir como medio de mostrar esa autoridad, esa justicia, esa rectitud de Él. Entonces la historia se trata de Dios, ¿sí? El de los versículos 27 al 31, para terminar el capítulo. Vemos otra vez, y este capítulo está lleno de preguntas retóricas del apóstol Pablo. Um, y hace varias preguntas retóricas para demostrar que nosotros no podemos jactarnos de nuestra propia justicia, porque pues no hicimos nada para ganárnosla, ¿sí? Además, no podemos esperar que el judío se vea superior al gentil, porque ya ambos han sido declarados justos de la misma manera. Dice, por la fe. Y esto pues no anula la ley, sino que la coloca en el lugar que le corresponde, ¿sí? Desempeña un papel esencial en el plan divino, ¿sí? Pero nunca tuvo como objetivo hacer justas a las personas, ¿sí? La ley nunca tuvo ese objetivo. Solo la fe en la obra consumada de Cristo, el Mesías crucificado, puede hacer eso, ¿sí? Y con eso termina el apóstol Pablo este capítulo. Dice, luego, es una pregunta, ¿no? Perdón, voy a leer desde el versículo 30. Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, es lo que les digo, la ley desempeña un papel esencial en el plan divino, pero pues el objetivo de la ley no es hacer a las personas justas. Am, Solo la fe en la obra del Mesías crucificado puede hacer eso. Y con eso Pablo termina este capítulo. Si te gustó este video, dale click al botón me gusta y suscríbete para que veas más videos. Y si quieres ser parte de Ruach, dale click al link o ingresa a www.cbruach.com e inscríbete para que tengas acceso a todas las clases y así obtengas tu certificado.